Si nosotros vamos a clasificar granulocitos por excelencia, o si nosotros le vamos a preguntar al neutrófilo, ¿te gusta más liberar gránulos o fagocitar? ¿Verdad? Los neutrófilos son fagocitos por excelencia, ¿verdad? Dependiendo de la lesión y dependiendo del daño tisular, los macrófagos tienen, perdón, los neutrófilos tienen la capacidad de liberar granulocitos también, ¿sí? Ah, sí, perfecto. Gracias, profe. Perfecto. Entonces nos quedamos acá, ¿verdad? Nos quedamos en que los granulocitos pueden justamente liberar mediadores de la inflamación como histamina, heparina, prostaglandinas y un montón de mediadores de la inflamación, ¿verdad? Y se dan cuenta, gente, que esto tiene también relación a lo que yo le dije al principio, de lo que la respuesta inflamatoria se puede activar ya sea por origen de microorganismos, ya sea por origen autoinmunitario, como las alergias, por ejemplo. Y acá está, cuando las alergias son resultados de la activación del proceso inflamatorio, porque los mastocitos van a ser activados y van a liberar mediadores de la inflamación como la histamina, que está relacionada a procesos alérgicos. Entonces ahí nosotros vamos a tener justamente una reacción exagerada, un proceso inflamatorio exagerado de origen autoinmunitario en las reacciones alérgicas, ¿verdad? A raíz de la liberación de la histamina por los granulocitos. Muy bien. Entonces, cuando estábamos hablando de hiperemia, que era el aumento de la circulación sanguínea, esta hiperemia va a tener como consecuencia el aumento de la migración leucocitaria y aumento de la migración de las células fagocíticas en sí, como monocitos también. ¿Verdad? Entonces esto, toda esa liberación de mediadores de la inflamación va a tener como consecuencia principal el aumento de la fagocitosis en sí. Ese aumento de la fagocitosis, ese aumento de la migración leucocitaria en la zona de la lesión, nos va a dar justamente como producto producción de secreciones como por ejemplo pus. ¿Sí? Entonces cuando nosotros tenemos una lesión, cuando tenemos un corte, se activa todo ese proceso inflamatorio que yo les había mencionado, y cuando hay un aumento significativo de la fagocitosis por parte de las células leucocitarias y fagocíticas, la consecuencia de la presencia de esa célula, la presencia masiva de esa célula en el local de lesión, produce lo que nosotros conocemos como pus. ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué consecuencias ya hablamos acá? ¿Verdad? Ya hablamos de cómo se produce la fiebre en el local de lesión. Hablamos también de cómo se produce la pus en el local de lesión, ¿verdad? Y todo es a consecuencia de la respuesta inflamatoria, de la respuesta inmunitaria, ¿sí? Mas você pode definir, então, pus, o produto desse aumento da fagocitose. Exacto, gracias. Exacto. Pus el producto é uma secreção que é o produto da fagocitose. Sí. Y esta es constituido de qué? Es constituido de
de los gránulos que forman parte principalmente los neutrófilos, ¿verdad? Porque lo que pasa es que los granulocitos al fagocitar liberan un montón de sustancias, ¿verdad? Que son bactericidas, y esas sustancias mezcladas con el microorganismo es lo que produce pus. Tenemos plasma, tenemos granulocitos, tenemos un montón de sustancias que son bactericidas que van a englobar ese microorganismo. Por eso, y algo muy importante que me hizo acordar Natalia, es que cuando nosotros tenemos una picadura de araña, nosotros tenemos una picadura de araña y lo primero que se produce en el local de la picadura es dolor, ardor, calor, ¿verdad? Y se produce una bolsa llena de pus, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros primero hacemos cuando se produce una bolsa llena de pus en una picadura de araña? A ver quién me responde. Limpiamos. Sí, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pasa que esa es nuestra respuesta inmunitaria que está respondiendo ahí frente a ese veneno de la araña. Y lo primero que hacemos es plop, ¿verdad? Pero es lo primero que hacemos y no debería ser así, porque lo que pasa es que mi respuesta inmunitaria se está formando a raíz de ese proceso inflamatorio y se está formando pus. ¿Para qué? Porque se está fagocitando ahí el veneno. Si yo agarro y estoro, como se dice, esa bolsa llena de pus, lo que yo estoy haciendo es estoy retrocediendo 10 pasos a mi respuesta inmunitaria. Imagínense la cara de los neutrófilos cuando ustedes explotan. ¡No! ¿Verdad? Es la misma sensación del que el niño que construye su castillo de arena y viene a él y ¡pram! Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, es la respuesta inmunitaria que se está formando a raíz de esa sustancia extraña que activó mis mastocitos, liberó mis mediadores de inflamación, migraron mis neutrófilos, producieron pus, respuesta inmunitaria pura estoy teniendo ahí, ¿verdad? Estoy teniendo calor en la zona, estoy teniendo ardor en la zona a raíz de la respuesta inmunitaria, ¿verdad? Entonces la próxima vez que le pregunten ¿qué puedo hacer cuando me pica una araña? Disminuimos la temperatura de la zona. Hielo, ¿verdad? Hielo en la zona, le damos un antiinflamatorio, pero no rompemos la bolsa de pus. Porque eso puede desencadenar, porque eso es un proceso inflamatorio, pero puede desencadenar a un proceso infeccioso, porque ustedes le dejan, o nosotros en este caso, porque yo alguna vez hice también, le dejamos una puerta de entrada a todos los microorganismos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, ¿sí? Profesora, una pregunta. Sí. Eso en caso de las picaduras de arañas, y si es una herida normal donde está supurando pus, ¿hay igual que dejar el pus o ese sí hay que retirar? Bueno, muy buena pregunta y muy lindo acento. Gracias. Bueno, en el caso de una herida abierta, esa consecuencia de producción de pus es ya consecuencia del proceso inflamatorio y hay que analizar el aspecto de nuestra herida. Si está irrigada, ¿verdad? Si está una coloración roja, ¿verdad? Porque nosotros siempre evaluamos el tipo de lesión, ¿verdad? Si hay irrigación sanguínea en el tipo de lesión, no pasa nada. Pero si la lesión ya está teniendo una coloración oscura, ya está teniendo una producción de pus de otro color verdoso y todo más, ya
esa lesión ya es peligrosa, ¿verdad? A esa lesión ya hay que limpiar toda la zona, a esa lesión ya hay que darle antibiótico terapia, a esa lesión también hay que evaluar el estado del paciente si no tiene fiebre, ¿verdad? Yo estoy hablando de lesiones pequeñas. Me corté y ya está. Pero si hablo de lesiones más grandes, con donde la puerta de entrada es mucho mayor, ¿verdad? Donde estamos llevando esto a escalas industriales, es diferente, ¿sí? El paciente ya va a presentar fiebre, el paciente ya va a presentar escalofríos, ¿verdad? Fiebre generalizada, por así decirlo. ¿Sí? Bueno, voy a responder también la pregunta de Emanuel, ¿verdad? Que me dice, ¿por qué hay drenajes en algunas cirugías? Y creo que no me expliqué correctamente. Una cosa es veneno, ¿verdad? Que es un antígeno que es totalmente diferente a lo que sea que se puede evaluar cuando tenemos una herida abierta, ¿verdad? Cuando tenemos una herida abierta y que es una puerta de entrada a bacterias, ¿verdad? Lo que nosotros estamos analizando acá con relación a los venenos es que no les digo que rompan la bolsa, porque al romper abrimos esa puerta para que entren las bacterias, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que evitar. Cuando tenemos heridas abiertas de importante porte, tiene un cuidado diferente con relación a los venenos. No sé si me explico, ¿verdad? Porque necesito explicar, porque hay veces que se da un poco a la confusión y dicen, no, la profe de micro me enseñó que no se tiene que limpiar en ninguno de los casos. Y ya está todo, se está muriendo ya el paciente, ¿verdad? No, una cosa es veneno y otra cosa es herida abierta, ¿verdad? Bueno. Profe, Sí. uma pequena queimadura que forma bolha, o que eu faço? Ela não é veneno, ela seria Déjale limpeza. ahí a tu boya. Porque si reventas tu boya en quemadura, puerta de entrada para micro-organismos también. Mas aquele líquido produzido não está necessariamente no mesmo caso do veneno, do tratamento do veneno. Exacto, exacto. Ahí nosotros tenemos extravasación de plasma sanguíneo, tenemos ya mediadores de la coagulación como plaquetas, fibrinógenos, tratando de taponar esa quemadura, ¿verdad? Ahí no es la misma respuesta, ¿sí? Pero también se da un proceso inflamatorio importante cuando hay quemaduras. Sí, respondiendo acá a la pregunta de Reinaldo, sí, si nosotros vamos a llevar esto a grandes escalas, por ejemplo, ¿verdad? Y estamos en un centro asistencial, obviamente que tenemos todos los mecanismos para tratar de frenar ese proceso infeccioso, ¿verdad? Pero si yo me quemé en mi casa, ¿verdad? Y tengo una quemadura leve, se me formó una bolla, ¿verdad? Si yo reviento eso en mi casa, lo único que hago es hacer una puerta de entrada a microorganismos. Pero si yo me voy en un centro asistencial donde me van a limpiar, donde me van a colocar antisépticos y todo más, es diferente, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, accidentes domésticos que tenga que ver con quemaduras, no, igual que picaduras, ¿verdad? No recomendamos hacer ese procedimiento de extracción de líquido porque se puede infectar esa zona, ¿verdad?
Bueno, entonces como nosotros estamos hablando acá de la inflamación, hablamos de cómo se podían activar el proceso inflamatorio, hablamos en qué causas, ¿verdad? Nosotros vimos que el proceso inflamatorio, cuando nosotros tenemos una lesión, estas células dañadas van a activar a las citocinas que están relacionados con los DAMs y los PAMs, ¿verdad? Hablamos también que estas citocinas van a activar a los mastocitos, que son células granulocíticas, y la liberación de estos granulocitos estaban los mediadores de la inflamación, como la histamina, la heparina, ¿verdad? Las prostaglandinas, que todos estos van a ser liberados por los mastocitos, ¿sí? Estos gránulos también van a liberar citocinas, ¿sí? Y las citocinas lo que van a hacer es activar a la fagocitosis. Y la fagocitosis está dada por los neutrófilos y por los macrófagos, ¿sí? Los macrófagos, la fagocitosis va a tener la función de fagocitar los gérmenes, ¿verdad? Los microorganismos, ¿sí? Y el acto de fagocitar los microorganismos masivamente lo que va a hacer es va a producir pus, ¿sí? También tienen la función de fagocitar las células muertas que están acá en las células dañadas, ¿verdad? Van a venir los macrófagos y van a limpiar toda esa zona de las células muertas. Ahora bien, estos macrófagos también tienen una tercera función, ¿sí? Estos macrófagos también tienen una tercera función, que es la de presentar ese antígeno a la inmunidad adaptativa. También se pueden comportar como células presentadoras de antígeno. Profe, ¿puede llamar también de células dendríticas? Células elípticas. Dendríticas. Ah, sí. Las células dendríticas. Las células dendríticas son un tipo de células presentadoras de antígeno. ¿Dónde se encuentran las células dendríticas? Sistema nervoso. La piel. Y bueno, y si la lesión se da a ese nivel, son las células dendríticas que van a presentar ese antígeno. ¿Verdad? Las células presentadoras de antígeno pueden ser los macrófagos. Las células presentadoras de antígeno también pueden ser las células dendríticas. ¿Qué otro podemos tener como células presentadoras de antígeno? Las células de Langerhans pueden ser células presentadoras de antígeno también. B. Los linfocitos B también pueden ser células presentadoras de antígeno, ¿verdad? Entonces podemos tener un montón de tipos de células que pueden
funcionar como células presentadoras de antígeno. Cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio de este tipo, en el proceso inflamatorio, los macrófagos generalmente son los que se van a comportar como células presentadoras de antígeno, ¿sí? ¿Y a quiénes le van a presentar? Le van a presentar a los linfocitos T. O también le pueden, dependiendo del antígeno, les pueden presentar a los linfocitos B. O sea que van a activar la respuesta adaptativa. Professora? Sim. Então, basicamente, a função das citocinas é aumentar a migração leucocitária? En el proceso inflamatorio, sí. Muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. las células dendríticas tienen relación con nódulo linfático? Sí. Y eso vamos a ver en los órganos linfoides, que en nuestra próxima clase, que tiene relación con la inmunidad adaptativa. Sí. Gracias. Pero ustedes están demasiado bien en inmunología. Las preguntas que me hacen, la verdad que me sorprende. Eso es bueno, muy bueno. Tengo que estudiar para darles clases, la verdad. Voy a leer un poco acá los mensajes que me dejan. A ver si respondo a algo, ¿sí? Bueno, acá me dicen que dice la inflamación aguda es un mecanismo de defensa temprano que controla la infección, impide su propagación desde el foco inicial y activa las respuestas inmunitarias. Bueno, ¿qué nosotros podemos decir? El proceso inflamatorio, cuando nosotros tenemos formación de edema, calor, ¿verdad? En la zona, enrojecimiento de la zona, tenemos dolor. Eso es a consecuencia de la respuesta inflamatoria. Cuando la respuesta inflamatoria, que se da origen a la respuesta inmunitaria innata, no es capaz de frenar ese proceso infeccioso, es lo que se da justamente la presentación de ese antígeno para la inmunidad adaptativa. Entonces, como yo les había dicho en la primera clase, ¿verdad? La inmunidad innata es antes de la infección, y la inmunidad adaptativa es durante la infección. Una vez que se activa la inmunidad adaptativa, nosotros podemos decir que existe un proceso infeccioso, pero durante la inmunidad innata, nosotros podemos decir que existe un proceso inflamatorio. ¿Me explico? Entonces, inflamación es dada en la inmunidad innata y la infección es en la adaptativa. Perfecto, es eso mismo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de procesos infecciosos, nosotros ya estamos hablando de inmunidad adaptativa. Y a lo largo de la cátedra de microbiología nosotros vamos a hablar bastante de inflamación, de bacterias que causan inflamación
y vamos a hablar también de bacterias que causan infecciones, que es muy diferente, ¿verdad? Profe, Sí, yo aún no encontré qué significa IL, ¿es interleucina? interleucina. Existen muchos tipos de interleucina. La interleucina de tipo 1 es la que está relacionada con el proceso inflamatorio y va a causar fiebre en el local de la lesión, ¿sí? Es una sustancia pirógena. Gracias. Profe, es la interleucina 1 también que hace la activación y migración de los neutrófilos en torrente sanguínea para tejido infectado. También. Tiene la interleucina 1 tiene una función también importante en la leucocitaria. La interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Respondiendo a la pregunta de Natalia, me dice, entonces una inflamación solo se convierte en una infección con la entrada del microorganismo. Lo que podemos corregir de eso es que una inflamación se puede transformar en una infección cuando se activa la respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Y por qué se va a activar la respuesta inmunitaria adaptativa? Porque los mecanismos de la innata no fueron capaces de frenar a ese microorganismo. El microorganismo ya entró, pero las respuestas innatas no fueron capaces de frenar a ese microorganismo y tuvieron que pedir ayuda a los linfocitos, en este caso la respuesta adaptativa. Y también el compañero Rinaldo me pregunta cuál es la función del linfocito T-Naive. La verdad que yo no conozco ese nombre, pero voy a anotar para ver si les puedo responder en la próxima clase. Sí. Profe, entonces Sí. tiene que tener un tiempo para activar la inmunidad adaptativa, ¿verdad? Sí, y les voy a hacer acá un cuadro para que tengamos en cuenta. Nosotros tenemos acá un cuadro. Y acá les voy a hacer la concentración de la respuesta o la intensidad de la respuesta con relación al tiempo. ¿Sí? Acá podemos tener 0 con relación a días, le voy a colocar, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desde que ingresa el microorganismo en nuestro sistema inmunitario, vamos a suponer que el coronavirus, vamos a hablar del coronavirus, que es un microorganismo, ¿verdad? El COVID ingresó en mi sistema inmunitario, ¿verdad? Mi sistema inmunitario innato va a tener un pico de elevación en las primeras de 24 a 48 horas. De las primeras 24 a 48 horas yo voy a comenzar a producir secreción, me puede picar la garganta, ¿verdad? Puedo tener fiebre, ¿sí? Y esto le voy a corregir acá para que no se confundan. Esto es después
del periodo de incubación, que en el caso de COVID es de 3 a 5 días. ¿Sí? De 3 a 5 días después recién se va a activar la respuesta inmunitaria, ¿verdad? Y en las primeras 24 a 48 horas después del periodo de incubación, yo voy a tener esas respuestas. ¿Sí? ¿Me entienden? Pregúntenme nomás si no me entienden. ¿Sí? Gracias. Entonces, en este periodo yo voy a tener proceso inflamatorio, se me va a inflamar la garganta, voy a tener picazón de la garganta, voy a tener producción de secreción nasal, secreción, lágrimas también, a veces tenemos ojos llorosos, ¿verdad? Pero ahí tengo proceso inflamatorio, ¿sí? Pero el proceso inflamatorio va a cesar en este periodo de tiempo y va a comenzar a aumentar la respuesta adaptativa. La respuesta adaptativa va a tener su pico, si ustedes se dan cuenta acá, su pico de elevación en los primeros 7 o 8 días más o menos. ¿Sí? Ese es el pico de elevación de la respuesta adaptativa. Voy a ponerle bien acá esta... Ay, borré todo, esta raya. Entre el 7º y el 10º día es el pico de elevación de la respuesta adaptativa. ¿Sí? Y siempre solemos decir que estos son los días críticos de las infecciones por COVID, porque en la respuesta adaptativa se forman las inmunoglobulinas, que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? En el día 7 se forma un tipo de inmunoglobulina y en el día 10, a partir del día 10 en adelante, se va formando otro tipo de respuesta, ¿verdad? Pero a partir de ¿qué es lo que podemos decir con esto? Que a partir de donde cesa la respuesta adaptativa en este periodo, comienza la respuesta innata. O sea, al revés, comienza la respuesta adaptativa. Profe, Sí. es por eso que la inmunoglobulina M só se contacta en la sangre después del 10º día. Exactamente por eso. Es exactamente por eso. Porque antes de esos días, antes del 10º día, yo no voy a tener respuesta adaptativa si es mi innata la que está funcionando, ¿verdad? Y les voy a dar un ejemplo también de los tipos de análisis que se dan. Acá tengo la concentración del virus en este caso con relación al tiempo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En los primeros días yo voy a tener los primeros 6 días yo tengo presencia de antígeno, o sea, presencia de virus en mi sistema inmunitario, ¿verdad? Por eso acá nosotros recomendamos que el test que se haga para el diagnóstico tenga que ver con búsqueda de antígeno, que el antígeno puede ser búsqueda de proteínas, o también recomendamos que se busque el material genético.
¿Por qué el material genético? Porque en este periodo de tiempo yo voy a encontrarle al virus. En este periodo de tiempo yo voy a encontrar virus. Yo voy a encontrar proteínas de virus, yo voy a encontrar material genético de virus. Recién en este periodo de tiempo en adelante yo voy a encontrar anticuerpos. En este periodo de tiempo yo ya no voy a encontrar virus, voy a encontrar respuesta, voy a encontrar anticuerpos, voy a encontrar IgM o voy a encontrar IgG. ¿Entienden? Por el tiempo de aparición de la respuesta inmunitaria. Entonces el virus queda en el organismo hasta 6 días. Después solamente se encuentra anticuerpo. ¿Es esto? El virus, yo voy a tener siempre virus, pero el virus en la puerta de entrada. Por eso se hace el hisopado nasal, ¿verdad? Porque después yo, si quiero encontrar virus en pulmón, tengo que hacer una biopsia tal vez, ¿verdad? Pero para encontrar virus en hisopado nasal o hisopado orofaringeo, yo tengo que buscar en estos primeros 6 días. Porque si no, si paso de esos días, yo ya no voy a encontrar en esta zona el virus. Va a haber demasiado poco que mi método no va a detectar. Ahí yo ya tengo que buscar en sangre, ¿verdad? Porque los anticuerpos se encuentran en sangre. Son proteínas serológicas. Después do día 6, empiezan las enfermedades crónicas y agudas, ¿no es verdad? Ya voy a tener infecciones, el paciente puede tener neumonía, el paciente puede tener infecciones más importantes, ¿verdad? Sí. Esto, gente, es relativo, ¿sí? Yo le coloco una tabla más o menos de lo que se puede ver, pero en algunos pacientes que tienen comorbilidades como sobrepeso, enfermedades de base como diabetes, hipertensión o otras enfermedades autoinmunes, este cuadro puede sufrir modificaciones, ¿verdad? El proceso infeccioso puede comenzar antes, ¿me entienden? Esto es un cuadro relativo, ¿sí? Pero es más o menos así como funciona. El COVID, la verdad que nos vino para enseñar que la medicina no es cuadrada. Ya sabíamos, pero el COVID nos vino a recordar que la medicina no es cuadrada. La medicina es una ciencia dinámica y dinámica en tiempo real, ¿verdad? Estos datos, lo que nosotros sabemos ahora y cómo se comporta puede cambiar totalmente, pero eso es lo que sabemos ahora, ¿verdad? Doutor, Sí. então se eu fazer o teste no primeiro dia que tive contato com uma pessoa que está com vírus, dá positivo já? Si vos, eso es muy buena pregunta. Puedo entrar en este tema si es que no tenemos más preguntas con relación al proceso inflamatorio y todo más. Doctora, una pregunta. Sí, sí. Para el test del COVID hay que esperarse dentro de esos 6 días. No se puede esperar antes. No te escucho bien. ¿Me repetís, por favor? ¿Lo podría hacer antes? Y justamente eso le voy a responder, porque depende del método diagnóstico. Para métodos de diagnóstico, método significa la manera como nosotros vamos a buscar ese antígeno, ese agente causal. Nosotros tenemos 3 métodos. Tenemos el método PCR, tenemos el método antígeno y tenemos el método anticuerpo.
¿sí? ¿Qué busca cada uno de ellos? El método PCR significa reacción en cadena de la polimerasa. Y ustedes ya saben por biología qué significa polimerasa. ¿Quién es la polimerasa? ¿Dónde actúa la polimerasa? Es la proteína que Transcripción del ADN. de la cadena En la transcripción de la ¿En DNA? RNA. Eso, muy bien. ¿Viste que saben? Ustedes son capísimos. La polimerasa actúa es el que forma los polímeros de la molécula de ADN. Entonces actúa a nivel de material genético. Actúa a nivel de los genes, ¿verdad? Entonces cuando nosotros tenemos en relación al tiempo, nuestra curva de tiempo, sabemos que nuestro virus tiene un periodo de incubación. Eu quero corvinhas, descasca para mim. Tenemos El micrófono. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Eu faço então. Ah, é? Mara, tu micrófono. Mara. Micrófono. Sí, doctora. ¿Estamos? ¿Puedo seguir? Periodo de incubación 3 a 5 días y después encontramos, podemos seguir acá, podemos seguir día 6, día 7, día 8 de virus, como también le podemos llamar día 0, 1, 2 de síntomas. Este que yo les sigo es con el virus, ¿me entienden? Entonces tenemos así. Vamos a colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 0 a 5 podemos llamar como periodo de incubación. La PCR ya me puede detectar en el periodo de incubación. Cuando yo hablo de periodo de incubación, me estoy refiriendo a no síntomas. Porque yo ya voy a encontrar material genético en mi paciente que está incubando, ¿verdad? A partir del día 5 en adelante hasta el día 8 yo puedo presentar síntomas. ¿Sí? En este periodo de síntomas yo puedo también hacer una PCR, como también puedo solicitar un test de antígeno. ¿Qué es el test de antígeno? El test de antígeno busca proteínas estructurales del virus. Acá puedo hacer PCR, como también puedo hacer antígeno. ¿Por qué? ¿Por qué nos recomienda la Organización Mundial de la Salud buscar antígenos en el periodo de incubación? Porque puede dar falsos negativos. El paciente puede estar con el virus, pero mi test de antígeno no detectó proteínas estructurales, pero eso no quiere decir que que no esté libre del virus. Entonces, el antígeno es un método que se utiliza
y se recomienda en pacientes que presentan síntomas. Paciente con síntomas, antígeno positivo, se confirma COVID. No necesito hacer una PCR. ¿Entienden? Profe. Sim. Então, na fase de incubação, não transmite, o vírus não pode ser transmitido? Yo estuve leyendo algunos artículos con relación a la fase de incubación y hay un poco de controversia. Algunos dicen que en la fase de incubación no se transmite y algunos dicen que hay una transmisión pero no significativa en el periodo de incubación. La carga viral pues no es muy alta. Entonces en el periodo de incubación es relativo. Hay todavía una controversia con relación a eso porque cuanto menos carga viral hay, menor es la probabilidad de transmisión, ¿verdad? Pero en otros artículos que podemos encontrar, ¿sí? A vacuna seria na fase de incubação o ataque dos antígenos aos antígenos na vacuna ou não? La vacuna ya actúa a nivel de la adaptativa. Por eso cuando hacemos las campañas de vacunación y principalmente en el COVID, la vacuna no te libra de COVID. Vos igual podés tener COVID. La vacuna lo que te libra es de que vos desarrolles la forma grave. ¿Verdad? Cuando vos tenés una vacuna, sí, perdón, ya te dejo. Cuando vos estás inmunizado, vos podés tener una gripecita por COVID, pero no vas a desencadenar la forma grave en ninguno de los aspectos. Y depende mucho del tipo de vacuna. ¿Verdad? Então, se ela atua na fase da incubação, sim? No, actúa en la fase adaptativa, formando anticuerpos. Ah, sim, graças. ¿Quién me iba a hablar? Eu, doutora. No caso dos pacientes que são assintomáticos, qual é o mecanismo de exame que segue para detectar? É o mesmo desse? E essa parte de assintomático, quer dizer que está incubado ainda ou não? Bueno, a los asintomáticos se les recomienda PCR, ¿verdad? Asintomáticos por contacto, porque vos podés, qué sé yo, tu novio dio positivo y vos querés hacerte un análisis para saber si vos también tenés COVID. Si vos no presentás síntomas, se recomienda la PCR porque el antígeno puede dar falsos negativos en asintomático. ¿Me explico? Doutora, sim. Caso que quero compartilhar com vocês, o que você pode me aclarar? Eu tenho um amigo que foi assintomático, sim? Sim. E por acaso estávamos fazendo o teste e fizemos, e no teste dele se encontrou os anticorpos IgM e IgG. Sim. Como se dá? Se foi assintomático, se não teve os sintomas, porque os sintomas é o que onde se encontra antes dos anticorpos, não é isso? Uhum. Como que pode ocorrer? Sí, puede ocurrir de que se activó el sistema inmunitario innato, pero no fue una activación muy aguda, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el dengue. El dengue, cuando nosotros tenemos primera vez, nosotros puede pasar desapercibido, depende mucho de nuestro sistema inmunitario, ¿verdad? Entonces el paciente puede ser que tuvo, qué sé yo, tuvo una febrícula, no se dio cuenta,
tuvo un poquitito de picazón en la garganta, pero no se dio cuenta y pasó. Y eso activó la producción de sus anticuerpos, ¿verdad? Pero no fueron síntomas muy agudos como para llamar la atención, ¿verdad? Ocurre bastante en asintomáticos que los síntomas son muy leves, pero eso no quiere decir que no se formen anticuerpos, ¿verdad? Solo que hay una desventaja con los asintomáticos con relación a sus anticuerpos. Los asintomáticos producen muy pocos anticuerpos y producen muy pocos anticuerpos de tipo IgG, de tipo memoria. Entonces los asintomáticos son muy buenos candidatos a desencadenar COVID por segunda o tercera vez en un lapso de tiempo muy corto, porque su respuesta inmunitaria no fue muy aguda y no se produjeron anticuerpos suficientes. ¿Me explico? Profe, Sí, sí, gracias. profe, Sí. hay un problema hacer la vacuna cuando, por ejemplo, alguien está en periodo de incubación y no sabes. Sí, hay un problema porque vos ya tenés el virus, ¿verdad? Incubando. Y la respuesta va a ser mucho más exagerada. Y vimos cómo la respuesta inmunitaria se va presentando con síntomas. Son señales. El paciente se va a activar la respuesta inmunitaria, el virus ya está incubando, ¿verdad? Y puede desencadenar una respuesta un poco más agresiva, ¿verdad? Por eso nosotros hablamos de efectos colaterales de la vacuna, porque el paciente que está incubando ya está con el virus y la respuesta es más exagerada, ¿verdad? Va a tener fiebre, va a tener dolor de garganta, va a tener todo lo que tiene el virus normalmente, ¿verdad? Ese es el riesgo que se corre, ¿verdad? Gracias, profe. E por que eu tenho que esperar 15 dias para tomar a vacina da gripe, antes ou depois? Inclusive acá en Paraguay nuestro sistema de vacunación pide un mes. E qual é a razão? Pide un mes por... algunos dicen que justamente depende del tipo de vacuna. Porque muchas de las vacunas virales son fragmentos proteicos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, no me acuerdo, creo que la Covaxin, la que es la hindú, es un tipo de vacuna que usa un fragmento de un virus, de un adenovirus, que es una proteína muy similar al que está en el COVID. Y las vacunas que se hacen para influenza usan el mismo vector. Entonces puede haber respuestas entrecruzadas dependiendo del tipo de vacuna, ¿verdad? Entonces vamos a explicar eso a gran escala a la población y le vamos a decir, si vos tomaste Covaxin, no te vacunas contra influenza, vamos a tener una histeria generalizada, ¿verdad? Muchas personas no saben qué tipo de vacuna es. Entonces ellos recomiendan, y yo le hablo muy crudamente porque es así, recomiendan esperar ese tiempo para que no haya entrecruce de respuestas inmunitarias si es que el vector es parecido en el tipo de vacuna, porque puede ocurrir. Gracias, doutora. Amor, tem que tomar banho. Bueno, y siguiendo acá con mi cuadrito, desde el día 8 hasta, puede ser 11, 12, 13, 15 o lo que sea, acá ya se recomienda buscar anticuerpos en sangre. Acá, en este periodo, mi PCR me va a dar negativo y mi antígeno también me va a dar negativo. Lo único que me va a dar positivo es el anticuerpo. Entonces, con relación al tiempo, nosotros podemos escoger nuestros métodos de diagnóstico, ¿verdad? Doutora? Sí. Hablar de proteínas estruturais de vírus é o mesmo que hablar de pumps?
Sí, que son moléculas asociadas a peligro, sí, podemos hablar de eso. Sí. Doutor, Sí. então quem pega o vírus pela segunda vez não vai ser tão grave por causa do anticorpo que produziu em la primeira? Depende de la cepa, porque ahora con el coronavirus nosotros estamos escuchando cepas. ¿Y qué es cepa? Cepa es una variación que existe, una variación en la estructura de un mismo virus, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber qué cepa nos agarró? Solo haciendo un análisis molecular muy profundo, ¿verdad? Si a vos te agarra por segunda vez la misma cepa, es correcto lo que es tu raciocinio, ¿verdad? Pero si vos agarras la nueva cepa, tu respuesta inmunitaria va a tener que formarse todo de nuevo. Y tenés la desventaja que las nuevas cepas tienen un cambio en la estructura y codifican proteínas que les hace replicar mucho más rápido, ¿verdad? Entonces tu respuesta inmunitaria va a ser mucho más rápida. Então, acontece a mesma coisa com a vacuna, assim, que pega Sí. nova cepa. Si las vacunas, estas vacunas que están ahora solamente cubren las primeras cepas, no cubren las cepas nuevas. Bueno, doutor. Profe, Sí. el teste que introduce un cotonete vía nasal, ¿busca el antígeno? O Buena pregunta. Existen dos tipos de toma de muestra. Una cosa es métodos. Métodos ya les hablé, que son 3 métodos. Y otra cosa es toma de muestra. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene el material? Y nosotros tenemos el hisopado nasofaríngeo. Este es un método de toma de muestra. Ese es como nosotros obtenemos la muestra. Este es el cotonete, ¿verdad? Y en el hisopado nasofaríngeo nosotros podemos hacer el método PCR y podemos hacer el método antígeno. Y después tenemos otro tipo de toma de muestra que es la muestra de sangre. Y la muestra de sangre se busca anticuerpos. Entonces cuando nosotros decimos hisopado es el acto de obtener la muestra. Y yo puedo hacer por hisopado, puedo hacer PCR, puedo buscar material genético, ¿verdad? Y puedo buscar proteínas por antígeno. ¿Me explico? O ensopado, doutora, e a saliva é a mesma coisa, correto? Sí, puede ser hisopado nasofaríngeo o también puede ser hisopado orofaríngeo. Puedo tomar por la nariz como por la boca. Não, quando eu fui fazer, botaram, desculpa a palavra, para salivar 5 ml num potinho. Não passaram nenhum cotonete. Ah, juntaron. Sí, puede ser también. Pero ahí también se busca PCR y antígeno. Então, é PCR e antígeno. Tá, graças. Acá me pregunta Luisana, profesora, ¿a qué se debe tanto la variación? ¿Qué factores pueden influir en el cambio de cepas? Existe un montón de casos que pueden variar las cepas. Si yo soy una persona con una inmunidad baja y tengo coronavirus, mi respuesta inmunitaria baja puede abrir puertas para que el virus mute. Vamos a hablar de mutaciones virales también cuando demos virología, y existen muchos factores que pueden alterar la mutación viral. Son muchísimas: respuesta del hospedador,
salto interespecie, ¿verdad? Muchos factores pueden alterar. Bien, acá Gabriela me preguntó hasta qué capítulo vamos a dar del Habas. Y hoy vamos a dar la guía que está en la clase 3. Creo que era el capítulo 3 y 4, si no me equivoco. Doutora, mas a gente não falou do sistema de complemento. Aula que vem a senhora volta? Sim, eu volto, porque hoje eu viajei na maionese. Yo vuelvo, no se preocupen, yo vuelvo al sistema del complemento. Yo lo que quiero saber es, conseguimos captar el proceso inflamatorio. Uno por lo menos conseguí, ¿verdad? El resto ya hablamos de muchas cosas. Pero la clase que viene hablamos del sistema de complemento, que está bueno porque va a tener conexión con la adaptativa. Entonces vamos a seguir ese contenido, vamos a seguir ese plan, ¿no? Profe, los vídeos de inflamación, sistema de complemento también va a estar en la plataforma. Ya está en la plataforma, ya está el sistema del complemento, ya está en la plataforma. Profe, en la carpeta de la clase 3. ¿En qué parte del libro nosotros encontramos sobre el proceso inflamatorio? Proceso inflamatorio en el libro de Habas. Y está en la respuesta innata, en el capítulo, si no me equivoco, de 3 o 4. 4. Ahí van a encontrar. Gracias. Solo que ahí no está tan bien explicado como yo les expliqué, ¿sí? Ahí está un poquito más difícil, pero van a encontrar ahí, ¿verdad? Estamos, gente. Espero que haya sido buena la clase, ¿verdad? Les prometo que en las próximas clases no voy a viajar más tanto, ¿sí? Voy a seguir el script, como se dice. Pero es interesante porque son temas actuales, ¿verdad? Entonces ustedes van a ir relacionando lo teórico con lo práctico, ¿verdad? Porque esto que hablamos hoy es lo que se lleva en la práctica del diagnóstico principalmente. Muy bien, gente, entonces les dejo por hoy. Gracias, nos vemos la semana que viene. No se olviden de marcar su asistencia, ¿sí? Nos vemos. Revisen la plataforma porque les voy a dejar en estos días la clase 4, ¿tá? Doutora, essa aula vai ficar gravada? Minha internet estava travando. Gracias, profe. Sí, esta clase está grabada y voy a intentar rescatar de la facultad la clase, ¿sí? Tá, gracias. Chao, chao. Chao, chao, doutora. Gracias. Chao.